Platzi, educación profesional efectiva. Hoy les voy a hablar de cómo crear riqueza viviendo en Latinoamérica. Y quiero leer todo lo que ustedes opinen de esta charla, porque esta charla es muy importante para mí. Yo siempre he tratado de entender qué hace diferentes a las personas que yo conozco, que naciendo y creciendo en situaciones adversas logran triunfar de una manera explosiva. Y nunca me convencí que era simplemente esta idea de que es suerte o que uno nació en la familia correcta. Entonces fui a buscar la ciencia y la ciencia me dio la respuesta. Así que espero leer en todas las redes sociales que ustedes usen, pero particularmente en Twitter, que es mi favorita, todos los comentarios de esta charla en el hashtag PlatziConf. Lo que les voy a enseñar en esta charla es a hackear la clase social donde ustedes viven. Porque efectivamente la clase social que nos rodea hace increíblemente fuerza respecto a nuestro día a día, lo que hacemos, etcétera, pero se puede hackear. Y para eso estamos acá, ¿no? Entonces arranquemos por hacer una aclaración clara. Tú, quizás no eres pobre, porque ustedes no están pasando hambre. Hoy en PlatziConf hay sanduchito. Hay hambre, pero hay sanduchito. Tú probablemente tienes acceso a internet, tienes una computadora o un teléfono, tienes una conexión online, tienes un techo. Tú lo que probablemente realmente pasa no es que seas pobre, es que tienes el problema de la perspectiva. Por un lado, las redes sociales te dicen que no tienes lo suficiente para ser feliz y que te falta un poquito más. Y por otro lado, lo que sí puede que pase es que estás atrapado en tu nivel de ingresos. ¿Cierto? Nada de esto tiene que ver con crear empresa, con invertir en la criptomoneda correcta, con ganarse una lotería random. Nada de eso es esto. De lo que hablamos el día de hoy son mecanismos científicos que se pueden replicar en cualquier persona. Pero para ello, primero tenemos que vacunarnos contra los virus mentales. Los virus mentales son uno de los problemas más fascinantes que yo he estado pensando constantemente desde la pandemia. ¿A ustedes no les pareció absolutamente sorprendente gente que ustedes consideran muy inteligente y en la pandemia resultó que eran antivacunas? ¿Cierto? ¡Qué vaina tan loca! Y uno, no, pero yo respetaba a esta persona y luego estuvo diciendo que le meten un chip. No, es pesadísimo. A mí me jodió. Y lo que entendí es que estas personas son víctimas de virus mentales, de sesgos cognitivos que exacerban la pobreza. Uno típico es este. Ay, es que usted está diciendo esto porque usted cree que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿Sí han escuchado este? Este es uno de los favoritos de la gente que no está dispuesta a aceptar que es posible que uno tenga control de su propia vida. Imposible. Para estas personas el problema siempre es del gobierno, del sistema, de Molotov, de quién sabe qué carajos. Y uno nunca puede hacer algo al respecto, porque el problema es sistémico. El problema es que no están 100% en lo incorrecto. Hay problemas sistémicos. La clase social donde nosotros crecemos, nacemos, nos educamos, afecta de una manera radical. Pero esto es problemático. Arranquemos por uno de los problemas más grandes que tiene esto. Resulta que esta foto es fake. ¿Sabían? Ella nunca tuvo una camiseta, Paris Hilton, que dijera Stop being poor. La camiseta dice Stop being desperate. Entonces esta gente súper iluminada y woke se la pasan distribuyendo un meme falso. Como punto número 1. Y como punto número 2, estos virus mentales te estancan y te impiden crecer. Porque si uno no cree que uno tiene control de su vida, pues uno no hace nada al respecto. Y uno dice pendejadas como que no hay educación que no sirve y la llaman educacionismo o esas bobadas. O uno empieza a decir que básicamente si uno nació en una familia pobre, uno se jodió. Estadísticamente eso es verdad. Estadísticamente, si tú naces en una familia rodeada de pobreza, lo más probable es que vas a crecer en pobreza. Estadísticamente, la OCDE nos dice que en América Latina toma de 5 a 10 generaciones salir de la pobreza. En Colombia en particular, 11. Eso es un siglo. Pero si uno simplemente se queda mirando las estadísticas, entonces uno no va a tener control de su vida. Uno va sobre rieles con lo que le caiga, rogándole al cielo que uno no se muera. Eso no tiene sentido. Por ejemplo, este es otro de los virus mentales más jodidos. La sobrepoblación es un problema de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo dijo Leonardo DiCaprio en Netflix. Resulta que no. Resulta que hoy nosotros sabemos, 1, que hay más de 3 veces la cantidad de comida en el planeta necesaria para alimentar a una población mucho más grande que la nuestra. Que el problema es de logística y que un man le dio por invadir otro país. Y que la tasa de fertilidad en todo el planeta está en caída. Hay un video en Platzi, en el canal de YouTube, que se llama
la sobrepoblación no existe, porque no existe. Esto es lo que realmente va a pasar. Para el 2084-2085 vamos a llegar a un plató, al máximo de población humana, y luego vamos a ir cayendo lentamente. Y no hay nada que podamos hacer al respecto porque no tenemos que hacer nada. Esto simplemente es la realidad. Esta es otra muy jodida. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son la base de la economía de nuestros países. Todos los políticos la mencionan, ¿cierto? Es que hay que empujar la pequeña y la mediana y la microempresa porque son estos pequeños empresarios. ¡No! Resulta que Latinoamérica tiene una proporción brutal de small and medium businesses, de pequeños y medianos negocios, de acuerdo al reporte de Atlántico del 2022, pero contribuyen significativamente menos al Producto Interno Bruto que ninguna otra región del planeta. En Latinoamérica es donde las pymes hacen menos y donde es más importante las empresas más grandes o las empresas que están en constante escalabilidad. Esto no genera votos. Entonces nadie está dispuesto a decirlo. Nadie está dispuesto a hablar con la verdad y continúa el virus mental de la microempresa. De hecho, una de las razones es porque las microempresas en América Latina no tienen los niveles de productividad necesarios para contribuir. Otros países sí lo han logrado y las microempresas se mueven más rápido. Nada se mueve más rápido que una startup, pero por defecto ese conocimiento no lo tenemos. Otro típico, los microcréditos. ¿Quién ha escuchado este tema? Que no hay nada más importante que un microcrédito para sacar a la gente de la pobreza. Levanten la mano. Pero cada vez es menos, es como el 15%. Esto es típico del Foro Económico Mundial, de las reuniones de economistas. No, es que esto es re importante, los microcréditos. Porque un Nobel de Paz lo mencionó a Bill Clinton por allá en los 90s. Pero luego resulta que los escritores de un libro que se llama Poor Economics, la economía de la pobreza, encontraron este estudio en el que hicieron 6 evaluaciones aleatorias usando ciencia y se dieron cuenta que los microcréditos hunden a la gente en pobreza. Porque los microcréditos son peores que un préstamo normal. Porque no todos los negocios funcionan y porque muchas veces a la gente que le dan los microcréditos es a la gente que ya tenía plata antes y cuando de una manera aleatoria alguien los obtiene, no funcionan y terminan en un hueco peor en el que estaban. ¿Saben qué sí funciona? Dar plata. Eso sí funciona. Científicamente hemos demostrado y continuamos demostrando una y otra vez. Este estudio es de mayo del 2022, que dar recursos, no préstamos, es lo que saca de la pobreza a las familias. Eventualmente todos los países van a tener algún tipo de ingreso básico garantizado. Colombia lo tiene, muchos países de Europa lo tienen. El de Colombia es basado en reglas y no es completo, pero existe. Y la prueba sigue siendo cuando se le dan recursos. Este estudio incluso miró qué pasa cuando se le da una vaca a una familia en Bangladesh. Funciona. Eventualmente esta familia empieza a salir de su estatus de pobreza. Eso es lo que sí funciona. El problema es que cuando uno usa con sarcasmo esta frase, es que esto lo que está diciendo es que el pobre es pobre porque quiere. Eso deshumaniza nuestra agencia y nuestra libertad. ¿Cuál es el objetivo de decir esto de una manera burlona? ¿Que uno se sienta mal? ¿No proponer nada? ¿Decir que el gobierno es el problema? ¿Que uno gana? ¿Cuál es la acción? Eso es lo que siempre me ha molestado de esta frase. No es una frase de derrota. Es una frase de no hay nada que se pueda hacer. Los pobres son pobres para toda la vida. Eso es lo que dice la frase. Pero las emociones no tienen un lugar acá. Uno puede ver esto con datos, con ciencia. Y afortunadamente en los últimos 3-4 años hay una explosión de buena ciencia alrededor no solamente de qué rompe el ciclo de la pobreza, sino qué crea riqueza multigeneracional. Entonces les voy a contar cómo crear riqueza sin irse para otro país. Estando acá, viviendo bien, estando acá. Y esto no le va a servir a la gran mayoría. Esto es la verdad. No importa lo que uno diga, no importa lo que uno crea, no importa cuánto esfuerzo uno le ponga, la realidad real es que yo les voy a decir una vaina que funciona sin la menor duda y ustedes no lo van a hacer. Se los garantizo. Algunos de ustedes lo van a hacer. Y esa es la magia. La magia es como la gran mayoría de ustedes no van a hacer esto. Los que lo hagan van a ver el diferencial tan brutal. Pero para esto, ustedes van a tener que hacer un trabajo que nunca han hecho en sus vidas. Esto tampoco sirve como política de Estado, porque lo que les voy a contar tiene mucho que ver con ustedes mismos y sus familias. Este es el tipo de cosas que no se pueden codificar en una ley, que no se pueden estructurar en un ministerio de Hacienda, que no se pueden convertir en incentivos. De pronto sí, y lo que a mí me falta es creatividad. Y me encantaría ver un país que tenga la valentía de implementar lo que les voy a mostrar, pero lo dudo. Esto solo sirve para individuos y familias. Y no son opiniones, no es que Freddy el Cabezón dijo que esto y jajaja. Es ciencia. Es ciencia y todas las fuentes están acá. No son anécdotas. No es que a mí me pasó y yo crecí en tal y porque suba, cripa y barrio. No. Es evidencia. Y no son anécdotas mías, son datos. Datos.
Así que si ustedes van a estar en los comentarios en YouTube diciendo vainas y vayan y traigan sus propios datos, tengan evidencia, muestren ciencia distinta. Es la magia de la ciencia. La ciencia no le importa que uno esté bien o que uno esté mal, le importa que uno compruebe y demuestre. Arranquemos por uno de los papers más locos que vi. Gracias a Aníbal, el VIP Ingeniería, encontré este paper que se llama Persistence Despite Revolutions, Persistencia a pesar de las revoluciones, de marzo del 2021, donde Alberto Alesina, junto con otros investigadores, descubrieron una de las vainas más locas de la historia. China, cuando llegó Mao, le quitó el dinero, recursos y en ocasiones asesinó a múltiples personas con dinero en China. Eso lo conocemos hoy como la revolución cultural. Y China fue efectivo. China logró sin la menor duda quitarle todo a los ricos, pre-revolución cultural. El estudio mira qué pasó con las familias, con los hijos, con los nietos, que hoy en día están vivos, de la gente que tenía plata antes de la revolución cultural. Los nietos de familias que eran ricas hoy son ricos de nuevo. En China. Esto es muy impresionante, muy impresionante. Los abuelos tenían una cantidad de plata importante, la perdieron toda, cayeron de una manera radical y luego sus nietos, desde el año 20 al año 40 hasta los años 60, 90, volvieron a estar arriba. Y entonces uno dirá, claro, tenían plata escondida estos manes, ¿no? Pero resulta que otro estudio encontró exactamente lo mismo en un lugar completamente diferente. Este estudio de la American Economic Association encontró los efectos intergeneracionales de un shock de riqueza grande. Se enfocó en las familias de plata con esclavos en el sur de Estados Unidos antes y después de la Guerra Civil. Leonardo DiCaprio en Django Unchained. ¿Y qué encontraron? Encontraron que las familias esclavistas perdieron su riqueza tras la Guerra Civil de Estados Unidos de una manera contundente. Y luego encontraron que los nietos de familias esclavistas que perdieron todo en 1870 eran ricos de nuevo para 1940. No solamente encontraron lo mismo que pasó en China, sino encontraron que en ambos casos fue por las mismas razones. Fue la misma actividad, las mismas acciones lo que terminaron dando el mismo resultado. Entonces ya por lo menos aquí tenemos un n igual a 2, donde quizás tenemos un potencial replicable. ¿Qué no es? No es educación. Porque es lo que uno dice, no, es que con la educación, claro, entonces no es suficiente la educación. No es riqueza escondida. Los estudios controlaron para esto. Pueden leer el paper. No son remesas o migración que les manden porque se escaparon para otro país y porque en ocasiones hay nazis, no es genética. Toca, pues, uno diría que en este año no tocaría decirlo, pero toca. No, todos los seres humanos somos iguales. No es ninguna de estas cosas. No es la educación por sí sola, no es por allá que tienen. No. Lo que encontraron es, ¿qué es esto? Es el capital humano que te provee tu crianza, lo que te dan tus papás, y el capital social que te genera tu familia. Y se puede hackear, que es lo que les voy a enseñar el día de hoy. ¿Qué hacen los hijos de familias ex ricas que nosotros no? Según los estudios y la evidencia. Porque si yo me tomo una foto al lado de este slide y hago como así, pues uno termina en las noticias y lo pueden llevar de una manera terrible. Es como, oh, los ricos no son como nosotros. No. ¿Qué hace la gente que no tenía plata, pero que logran volver a tener dinero que nosotros no hacemos? Y es muy interesante. Uno, valoran más la educación, incluso si se les niega. En la revolución cultural se les negó la educación a los hijos que venían de familias de élite del antiguo poder chino. Y en muchos casos tuvieron que suspender su educación. Entonces, ¿qué hicieron? Como parte de los valores familiares era tener un enfoque absurdo en la educación, pues iban a la biblioteca, se leían un libro, hacían lo que fuera necesario por aprender. Cuando uno crece en la pobreza o en una clase media baja, uno está rodeado de evidencia de gente que sobrevive con el diploma de bachiller. ¿Sí o no? Ustedes no tienen un montón de tíos, primos, primas, sobrinos, gente en la familia que lo que hacen es el rebusque, ¿no? Yo hago negocios. Y entonces, como uno no valora la educación, pues uno no la necesita y entonces uno no entra a aprender. Porque aprender tiene un retorno de inversión que se demora. Hoy aprendo y en unos meses, hasta un año, obtengo mi retorno de la inversión. Lo segundo es que sienten control sobre sus vidas. Antes de que empezara esta charla, yo les pregunté a muchos de ustedes a qué edad tomaron control de sus vidas y varios, como chiste, me dijeron a los 30.
Pero es que resulta que esto es un problema real. Esto es un problema psicológico, sociológico, antropológico, psicométrico. Es un problema gigantesco, en particular de las regiones con pobreza. La pobreza genera un tipo de trauma muy particular en el que nosotros no creemos que tenemos control de nuestras vidas. Entonces terminamos siguiendo a youtubers que nos dicen que no hay que hacer nada al respecto, terminamos metiéndonos en scams rarísimos, pero principalmente terminamos creyendo en todo menos en nosotros. Es muy difícil perdonarse a uno mismo y es muy difícil creer en uno mismo. Las familias que crecen rodeadas de dinero o que tuvieron dinero antes, tuvieron una evidencia directa de que sus acciones tenían una reacción. Entonces, simplemente desde chiquitos tienen claro, sí, lo que yo hago va a generar un resultado. Si yo me meto acá, algo va a pasar. Y si no, pues lo vuelvo a intentar. Y lo tercero es que trabajan 235 horas más al año. ¿A qué no se esperaban esta? La gente de familias de plata trabaja más horas al año en promedio que todas las otras clases sociales. Sí, yo sé lo que ustedes me van a decir. No, pero ¿cómo así? La OCDE dice que México, Colombia, Costa Rica, Chile son los países que más horas trabajan en el planeta. México trabaja 2.128 horas al año, donde un alemán trabaja 1.349 horas al año. O sea, yo sí me siento rico, pero no con plata. Te entiendo, querido estudiante. Pero es que resulta que no se trata de simplemente trabajar más. Esa es la razón por la que la educación no es suficiente. Es estas tres cosas al mismo tiempo. Si uno trabaja un montón pero uno no siente control de su vida, si uno trabaja un montón pero uno no está haciendo que su cerebro crezca todos los días, pues no va a pasar nada. Hay que hacerlas todas al mismo tiempo, no solamente una. Y esto no es una opinión, esto es una medición científica estadística a lo largo de décadas. Vayan y hagan ustedes otro estudio a ver si de pronto les da otro resultado. Pero no creo. Y esto es duro de aceptar porque parte de lo que nos han dicho toda la vida, sobre todo gente antagonista, es que usted tiene que trabajar más duro. Y yo entiendo que por mucho tiempo parte de las personas que atacan las situaciones de pobreza las atacan diciendo es que usted es perezoso. No se trata de nada de eso. Nosotros como región trabajamos más duro que ninguna otra región, pero trabajar duro no es suficiente por sí solo. Y cuando nosotros creemos que trabajamos duro, las familias con plata trabajan más duro, aunque uno no lo crea. Claro, en las noticias sale el huevón que no trabaja, el que le dice al policía, usted no sabe quién soy yo, y que no está haciendo nada al respecto. Entonces uno cree que todos son así, pero no, científica, estadística y comprobablemente no. Y esto es parte de lo que les tengo que decir, esta es parte de la razón por la que ustedes no van a aceptar esta charla. Porque mucho de esto es cambiar nuestra opinión de gente que históricamente nosotros hemos sido antagonistas. Hay un estudio fascinante, el estudio de las características de la personalidad de las personas que heredaron plata o que se volvieron millonarios por su propia cuenta, que estando en una situación de clase media baja, clase baja, de pobreza, construyeron millones. El estudio lo divide en una cantidad de dinero mayor a 1 millón de euros. 1 millón de euros o superior. Y estos estudios son complicados porque hay muchas formas de hacerle huequitos al estudio. Los test de personalidad no son efectivos. Pero a medida que les vaya contando de este estudio, van a ver que este estudio demuestra qué es lo que significa esa variable sentir control de nuestras vidas. Este es el perfil de personalidad de la gente que se hizo rica. Uno. Tienen mayor tolerancia al riesgo, curiosidad intelectual, son socialmente activos, son organizados y persistentes y la preocupación no los controla. Piensen ustedes a cuántos les pegan de esta rúbrica. No, pero hold on. Inhalen. Perdónense mientras exhalan. Inhalen. Sus papás hicieron su mejor esfuerzo, perdónenlos mientras exhalan. Mi mamá en particular, creo que le debo todas estas vainas. No sé si todas, trabajo mucho en estas todos los días. Pero sin duda cuando yo pienso en esto y cuando yo comparo con amigos que conozco de la industria, con otras personas que están a mi alrededor, con la gente que yo admiro, esto siempre está ahí. Una mayor tolerancia al riesgo. Hace unos meses yo mandé un tweet por el que casi me matan. Yo mandé un tweet donde dije, nosotros vivimos en una sociedad muy segura. Este es un mundo muy seguro y deberíamos tomar más riesgos. Parce, yo nunca había temido por mi vida tanto. No, la gente se pegó una enojada legendaria porque tenemos una tolerancia al riesgo hiper bajita. ¿Ustedes han visto que hay unos streamings por Instagram por la calle? ¿Y cuál es el comentario número 1 que me hacen? ¡Me van a robar el teléfono! Yo me metí estadísticamente a ver cuántos teléfonos roban en Bogotá al día, en qué barrios pasa, cuántos ciudadanos hay, cuál es la probabilidad. La probabilidad de que me roben el teléfono es como el 0.0001%. Y si me la gano, me gané la lotería, se lo merecen, tome. Esa idea
de que nosotros no tenemos control sobre nuestras vidas es muy berraca, es muy difícil. Y tampoco tenemos curiosidad intelectual. Yo les dije al principio de esta charla, ustedes son especiales porque ustedes quieren aprender. Eso no es normal, eso es especial. La gente quiere ganar más plata, haciendo lo mismo todos los días, tomando un riesgo raro de un man por allá, el Steven Jason. De resto, uno no tiene curiosidad. Un saludo a Steven Jason. De resto, uno no tiene curiosidad intelectual. Uno no tiene curiosidad intelectual. La curiosidad intelectual es un regalo maravilloso. El mundo es un lugar mágico del que nunca nos vamos a aburrir de explorar. Y tenemos internet ahí pegado y estamos ahí filtrados por un algoritmo chino viendo cosas que uno quién sabe qué. Y hay que ser socialmente activos. Este es el más jodido. Hay una epidemia de soledad brutal. Estadísticamente, el 60-70% de ustedes acá sienten soledad. Y somos, en este auditorio, más de 5,000 personas, más los otros auditorios que están conectados. Pesado, ¿no? Duro. Y parte de la razón por la que tenemos soledad es porque pues, estos bichos, nuestros ladrillos, que son casi como un órgano adicional de nuestros cuerpos, nos han medio degradado nuestra capacidad de decir, ¿qué hubo? ¿Qué? Y es fácil en ocasiones de simplemente tener curiosidad. Hey, ¿cómo llegaste acá? ¿Por qué estás en esta conferencia? No, muchos de ustedes sí son organizados y persistentes. Aquí no les voy a decir que ustedes no lo son, pero puede que ustedes crean que no. ¿Saben por qué ustedes creen que no? Porque probablemente sus hermanos, sus papás, el colegio, tíos, primos, les hicieron acoso cuando eran jóvenes y les dijeron, usted es perezoso, usted es un desordenado, usted no arregla la cama, usted no arregla el cuarto, usted bla, bla, bla. Y uno, sobre todo en la adolescencia, interioriza eso de una manera exagerada. Entonces uno se la pasa diciendo, sí, no, yo soy una mierda. Y eso hay que arreglarlo, hay que perdonarse a uno mismo. Esta es la razón por la que yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no lo va a lograr. Y la preocupación no los puede controlar. Por alguna razón se nos explotó la ansiedad en el planeta. Explotó. La gente, el comentario número 1 cuando yo pongo el celular es, le van a robar el teléfono, Frey. Uno no puede vivir la vida preocupado porque si uno vive la vida preocupado, uno no logra tener un pensamiento alto. Uno siempre está en la amígdala. Uno siempre está en modo de escapar o pelear, escapar o pelear, escapar o pelear. Y eso es parte de lo que significa la pobreza. La pobreza, definida clásicamente, es la incertidumbre de no saber cuánto dinero voy a tener mañana. Por eso uno de los mecanismos más efectivos de romper la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, es generar un ingreso recurrente mensual. Uno de los estudios más locos que yo he leído es el estudio de lo que pasa cuando montan una de estas fábricas de zapatos que pagan $100 al mes a quinceañeros en Bangladesh. ¿Sí han escuchado esto? Y entonces sale toda la gente, hay que protestar contra esto porque eso no es calidad de trabajo. ¿Saben qué pasa? La gente sale pobre. Eso es lo que pasa. Porque de repente ya no tienen que tener la incertidumbre de ¿será que vendo suficiente pescado? ¿Será que un tifón se lleva a mi casa? ¿Será que...? No, de repente $150 al mes por estar haciendo zapatos a los 15 años le permiten a uno pensar así, uy, yo puedo agarrar $10 y comprarme un libro. Yo puedo agarrar $20 y empezar a comer mejor. Yo puedo agarrar esta cantidad de plata y uno empieza a hacer un budget. Y esto no es la opinión de Freddy, esta es la investigación de Pure Economics. Pero estas conversaciones son difíciles porque en un mundo democrático todo es por quién está más y hace más retweets. La preocupación no nos puede controlar. Entre más cerca una persona está a este perfil de personalidad, más ricos. Eso es lo que encontró el estudio. Entre más las personas se pegan al perfil, más plata tienen. Es muy loco. Es como, ¿en serio? ¿Es tan fácil? No, no es fácil. ¿Ustedes creen que es fácil perdonarse a uno mismo? Ese silencio incómodo. Esto es parte de una de las muestras de que uno no tiene control sobre sus vidas. Ustedes conocen a gente así, o de pronto ustedes son así. Sí, ¿verdad? Uno va a la reunión familiar. Uy, no, es que deberían hacer estas vainas. No, es que eso debería haber metro. No hay metro, sino deberían agarrar a todos esos bandidos vagabundos de la calle y meterlos por allá. No, es que eso debería. El deberismo es un constructo cognitivo que no nos permite tomar control de nuestras vidas, que nos da permiso de dejar en manos del Espíritu Santo nuestro futuro. Esto es parte de las cosas que hay que quitarse de nuestras vidas para triunfar. ¿Y qué tienen las familias ex ricas que nosotros no? Según los estudios y la evidencia, esto no es mi opinión. Pues uno, crean lazos familiares mucho más fuertes. Piénsenlo, esto es la cosa más impresionante que yo he visto de conocer a la gente que es dueña del país. A medida que va pasando el tiempo y a medida que Platzi crece, yo termino en fiestas y reuniones y vainas de familias con esos apellidos que salen en la televisión.
Y la cosa que yo más constantemente veo, y tengan en mente que yo soy un man de Suba, cripa y barrio. Entonces, la cosa que yo más constantemente veo es lo fuertes que son los lazos familiares. Ojo, esto no significa son unas familias perfectas que se aman mutuamente. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que cuando tienen un problema, aunque se odien, odiándose, se ayudan. Sin excepción. Es fascinante porque entienden que la familia es una compañía, es una empresa, es un negocio, es una vaina que es multigeneracional, que cuando uno triunfa, todos triunfan, así como acá en Platzi. Cuando ustedes triunfan, Platzi triunfa. Lo segundo, este es medio raro, se casan entre familias similares. En serio, eso es todo. Eso lo descubrió el estudio de China, eso lo descubrió el estudio del sur de Estados Unidos. Se casan entre familias similares. En la versión de China es un poco extremo porque no fue como hasta los 70s, 80s, 90s que la gente en China empezó a casarse por amor. Antes de eso era súper normal y el día de hoy todavía sigue siendo medio normal los matrimonios arreglados, por una razón que no puedo meterme acá a explicar. Pero lo más interesante es eso, se casan entre familias que se parecen entre sí y que tienen ambiciones similares, porque eso multiplica el efecto. Si uno ve Game of Thrones, eso sigue siendo verdad. Lo que pasa es que es un poco más orgánico, es un poco más como, oiga, Sarita ya tiene 10 años y aquí el Nicolás, deberíamos hacer como una fiesta de cumpleaños juntos, ahí que charlen. Y tercero, yo sé que esto es terrible lo que estoy diciendo, pero así es la realidad. Y tercero, lo que les dije, se ayudan de forma egoísta, contraintuitivo. ¿Cómo uno ayuda de forma egoísta? Simple. Si yo estoy seguro de que tú me vas a ayudar, yo no tengo ningún problema en ayudarte. Las familias y sobre todo las sociedades de clase media y para abajo, toda la ayuda es transaccional. Yo te ayudo y luego te voy a cobrar el favor. Yo te ayudo y lo voy a anotar. Y voy a decir, oye, ¿usted se acuerda cuando yo le ayudé? Acá no. Acá la ayuda es ilimitada porque el objetivo no es repartirnos lo poquito que hay. El objetivo es crecer. Y de nuevo, esto no es popular, esto es una vaina que es súper difícil de decirlo, esto es contraintuitivo, esto es poco político, pero es lo que dicen los estudios, no uno, múltiples. Entre más fuertes los lazos familiares, además, más rápido reconstruyen riqueza. Entre más grande y más fuerte la conexión familiar, por eso cuando ustedes van en Navidad y es como otra vez, maldita sea, piensen en plata mientras están ahí. Mientras están entonces, ¿qué? Stephanie, el aguardientico. Entonces, más rápido se reconstruye la riqueza. Y esta es la cosa más loca. Este estudio, Social Capital, Determinants of Economic Connectedness, encontró que cuando hay amistades entre ricos y pobres, se aumenta la riqueza de ambos. O sea, que no solamente son los lazos familiares, en ocasiones son los lazos de amistad. Si ustedes tienen amigos ricos, los amigos ricos les enseñan a ser rico. Y si ustedes tienen amigos pobres, ustedes los elevan y les dan perspectiva para que ustedes crezcan y agradezcan más lo que tienen. Entonces crecen más. Es fascinante. Entre más amistades de múltiples generaciones y de múltiples clases, más crece la riqueza en todo lado. Este estudio analizó de todo, incluyendo el sistema público de educación de Nueva York y de Los Ángeles y del sur de Estados Unidos. Es honestamente fascinante la forma en la que cuando colaboramos entre todos y tenemos amistades más diversas, más crecemos. Ahora piensen en su grupo de amistades. ¿Todos son como parecidos? ¿Quién sabe? No les estoy diciendo que dejen de salir con los amigos a ver a la América de Cali. Eso no es lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es que vale mucho la pena expandir la red de contactos que tenemos para ir fuera de nuestra zona de confort. Y este estudio me deja una de las lecciones más duras, una de las lecciones que es más difícil de tragar. El resentimiento a los ricos te hace más pobre. Cuando ustedes piensan en los ricos, ustedes se hacen más pobres, porque lo que hacen es que uno deshumaniza al otro ser humano. Y yo en este punto de haber visto a toda esta gente rica, les puedo decir un par de cosas. Uno, sí, efectivamente la plata hace cosas mucho más fáciles. Hay muchas cosas fáciles, es como increíble tener señora del aseo todos los días, pero la hamburguesa no sabe distinto. La misma hamburguesa que ustedes se comen se la come Jeff Bezos con 260,000 millones de dólares en el banco. El mismo pinche teléfono que tengo yo lo tiene Elon Musk, creo. El mismo dolor que uno siente cuando uno pierde a alguien se siente sin importar la cantidad de plata que hay en el banco. Todo es igual, nosotros somos el mismo código genético, esto es una bobada. Y lo más importante es que está científicamente comprobado que cuando le tenemos resentimiento a la gente con plata, eso nos hace tener menos plata. Lo opuesto también es verdad. Cuando tenemos una situación de privilegio y tenemos un rechazo a los pobres, eso aumenta la pobreza. Es como obvio, ¿no? Es como sí, hay que amarnos los unos a los otros, pero uno no las coge. Y esto está científicamente comprobado.
Muchos dirán, no, eso es puro sesgo de supervivencia. Claro, si uno agarra 7 estudios y los selecciona ahí como aleatoriamente, ok, listos, digamos que es un sesgo de supervivencia. Hagan el estudio ustedes. Busquen las fuentes que les estoy contando. No reaccionen simplemente porque se siente profundamente incómodo y desafía lo que ustedes decidieron que es la identidad personal de cada uno de ustedes. Bacano. Uno debería constantemente estar desafiando quién uno es para actualizarse. Qué desgracia quedarse atrapado en los 90s y tener como la misma ropa que tenía Justin Timberlake. No joda. Hay que crecer o por lo menos hay que estudiar. Esto es todo. Eso es todo. Esas son las 6 cosas. Entonces, uno crea lazos familiares fuertes. 2, uno se casa con alguien que por lo menos comparta ambición. Y esto es interesante. Los matrimonios generan riqueza. Yo sé que ahorita todo el mundo está en cuentos de poliamor y que cripto Tinder y la vaina. Pero los matrimonios generan riqueza, en particular cuando la pareja comparte ambiciones similares. Cuando tú ayudas a tu familia sin ponerle condiciones, toda la familia crece, porque la familia es una compañía multigeneracional a largo plazo, es un juego infinito. Y ustedes, número 1, esto no se lo tengo que decir a ustedes son parte de Platzi, ustedes son platzinautas. Valoren la educación, pero enséñenle al resto a hablar de la educación. Cuando una persona no cree, dice, no, ¿yo para qué estudio eso? Yo no voy a poder. Ayúdenlo. Sin violencia, pero ayúdenlo. Tomen control de sus vidas, vayan a terapia, charlen con un amigo de una manera honesta y de verdad. No tengan la misma charla, entonces, ¿qué? Si vio el Nacional otra vez, esa Dua Lipa está toda... Tengan una charla profunda como, Francisco, he tenido pensamientos contigo. Tomen control de sus vidas. Y trabajen duro, pero trabajar duro no es simplemente trabajar más, es trabajar con enfoque. Eso es todo, lo dice la ciencia, no lo digo yo. Esto es nueva ciencia. Todos los estudios que les mostré el día de hoy son del 2021, 2020, 2022. Son recientes. Son de que estos investigadores estaban aburridos en la pandemia, se le habían pasado procrastinando masticar los datos. Y uno es como, ve, curso de Data Science en Platzi, a ver si con Python y ¡pum! Empezaron a salir los papers. Eso fue lo que pasó. Platzi quiere que tú tengas mucho dinero. Yo sé que esta vaina suena raro. Yo sé que esta vaina suena medio como, uy, no, ahora Platzi es una pirámide. Más o menos, en $150,000 al año, deja de tener retorno de inversión la plata. ¿Saben eso? Depende del país. En Colombia seguro que es mucho menos. Pero cuando uno mira el primer mundo, en más o menos $150,000 al año, el dinero deja de tener retorno de inversión. Uy, pero ¿qué un Lamborghini? Miren, este año, porque yo tuve como una crisis personal este año, me senté en un Porsche, en un Lamborghini, en un Ferrari, en el Porsche de Torrenegra que viene ahorita, me monté en aviones, hice un montón de vainas. ¿Y saben qué descubrí? 1, los Porsches son una chimba. No joda, son una chimba, es increíble. Los Ferraris se sienten como sentarse en un cohete, esa vaina explota, es impresionante. Y 2, al segundo día, uno se acostumbra. Uno se acostumbra a todo. ¿Cuánto les toma acostumbrarse al mejor celular que compran? Y ya está como esta vaina. Rapidito, ¿cierto? ¿Cuánto les toma acostumbrarse a unos tenis así todos bacanos? Rápido, ¿verdad? Nosotros no es que queremos que ustedes se estapen en plata, excepto si eso es lo que quieren. Uno obtiene la variable para la cual optimiza. Pero nosotros queremos que ustedes creen riqueza generacional, porque la riqueza generacional le permite a las personas bajar el sufrimiento humano y crear cultura. Cuando ustedes escriben, cuando ustedes cantan, cuando ustedes dibujan, cuando ustedes programan, cuando diseñan, cuando hacen un copy, cuando estructuran una comunidad, cuando charlan con gente, cuando motivan con alguien, cada expresión que ustedes hacen es el subproducto de la actividad humana y es lo más importante que hacemos. Y eso en ocasiones necesita una base de plata. Entonces, si ustedes logran esto, ustedes crean una cultura más grande y todos sufrimos menos y somos más felices. La desigualdad económica no viene solo de la herencia de la riqueza en sí, que es uno de los memes constantes que se menciona en diferentes sistemas de gobierno para tratar de atacar cosas que, aunque son importantes, no generan el resultado sistemático que uno espera. Y uno lo ve en otros países. Tú no estás atrapado en tu clase social. Uno no está condenado a la vida que le tocó. Uno tiene control sobre su vida, excepto si no lo crees. Excepto si realmente crees que no tienes control de tu vida, eso es una profecía que se cumple sola. En ti y la familia que tú creas, y eso es importante, no hay que hacerlo con toda la familia. Uno puede elegir y no toda la familia es buena. A veces hay familia que está bien dar un paso atrás. Uno es el promedio de la gente que se rodea. Entonces, en la familia que tú creas está la clave de tu literal y monetaria riqueza. Esto no es una vaina de Paulo Coelho que se refiere al amor y al cariño. No, esto es platica.
Y eso es la forma en la que uno crea riqueza viviendo en Latinoamérica. Muchas gracias. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.